Estamos de regreso con todos ustedes en este resumen semanal. Vamos con la información del Senado de la República, donde en trabajo de pleno se presentó una reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales respecto al orden de los colores de la banda presidencial. Los encargados de presentar este dictamen fueron los presidentes de la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos. Vamos a ver cómo se desarrolló todo este debate. El propósito es que la banda presidencial, al ser una de las representaciones más importantes de nuestro país y ser portada exclusivamente por el titular del Poder Ejecutivo Federal, se adecue respecto del orden de los colores dispuestos por la bandera nacional, esto es, el color verde, la parte superior, seguida del color blanco y el color rojo. Se ha hecho esta adecuación al emblema del Poder Ejecutivo Federal para recuperar el uso histórico que se le había dado durante casi 17 sexenios, desde 1924 hasta 2010, cuando fue cambiado por el Ejecutivo en el cargo. Este emblema ha formado parte de la historia de México contemporáneo. Ha sido usado por todos los presidentes en turno que protesta. Al argumentar a favor de la modificación, senadores del PT y el Partido Verde Ecologista de México destacaron la importancia de recuperar las tradiciones mexicanas, ya que hablar de la banda presidencial es recordar la historia de la bandera nacional, desde el estandarte de Miguel Hidalgo, también el de José María Morelos y Pavón, el generalísimo, y la bandera del ejército trigarante, la de Agustín de Iturbide, la bandera republicana de Benito Juárez y también la del imperio de Maximiliano I. Tenemos la bandera más bonita del mundo, tenemos uno de los himnos más bellos del mundo, por lo tanto, nosotros estaremos siempre a favor de recuperar las tradiciones, las costumbres que nos caracterizan a todos y cada uno de los mexicanos. En 1822 fue la primera vez que se colocó de manera vertical verde, blanco y rojo con el escudo al centro, y esa bandera duró casi un siglo y medio. En 1968 se creó la versión que hoy conocemos cada uno de nosotros. Bueno, finalmente la reforma al artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales fue aprobada con 112 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Otro de los dictámenes que se puso a consideración del Pleno del Senado de la República es por el que se expide la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Vamos a ver cómo se desarrolló todo el debate. En cuanto al director o directora del instituto, será nombrado por el presidente de la República, quien deberá pertenecer a un pueblo indígena, preferentemente hablar una lengua indígena, y con experiencia con los objetivos del instituto. Bueno, la senadora María Leonor Noyola Cervantes destacó la orientación de las políticas públicas de los pueblos indígenas y afromexicanos. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda afirmó que este dictamen reconoce que México es una nación multiétnica y multicultural. Además destacó que los pueblos indígenas siguen viviendo en condiciones de marginación y exclusión debido a la falta de reconocimiento por la ausencia de normas e instituciones. Por lo anterior, destacó la importancia de este dictamen. Reconocer la dimensión indígena es aceptar que hay 25.694.000 personas que se autoadscriben indígenas, cifra que representa al 21.5% de la población mexicana, y que de ellas hay 7.382.000 personas que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa el 6.5% del total nacional. Posteriormente vinieron los de los grupos parlamentarios. Este nuevo organismo da atención integral a los pueblos indígenas, aspiración que se encuentra contenido en el artículo 2 de la Constitución de los Estados mexicanos. Este instituto nace con 4 fortalezas muy importantes que quiero mencionar. La primera es que será el propio presidente de la República quien va a ser también presidente de la Junta de este instituto.
Lo que hoy estamos dictaminando es un paso fundamental para terminar con las brechas de desigualdad que se han venido advirtiendo en nuestro México. Así que a las compañeras, a los compañeros de esta comisión, la verdad es que los felicito. Este instituto representa la importancia de estos grupos de mexicanos y que permitirá que reconozcamos aún más y que fortalezcamos, el reconocimiento como parte fundamental de nuestra identidad nacional. Queremos que todas y todos los mexicanos pertenecientes a cualquier pueblo originario o afrodescendientes se sientan orgullosos de sus raíces y, por supuesto, nosotros también de ellos. Me queda claro que el cambio ya inició, que ha iniciado este proceso de transformación y refundación de México. En esta presente ley se contemplan las normas, las instituciones y las políticas públicas que realmente reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Todavía nuestra ley fundamental dice textualmente que las comunidades indígenas son sujetos de interés público y no sujetos de derecho público. Y me parece que eventualmente también esta legislatura, este Congreso de la Unión, debería de atender esta demanda, que repito, es una demanda histórica que articula la lucha de las comunidades y los pueblos indígenas. Se destacó la importancia de proteger a las personas, el entorno y el territorio. Coincidieron en la necesidad de la consulta y la participación indígena. Otro punto que hay que celebrar es reconocer a los afromexicanos, darles el lugar y sacarlos de esas carencias que todavía existen en muchas comunidades, sobre todo en donde se encuentran en Oaxaca y en el estado de Veracruz a los afromexicanos, y que de acuerdo con la estadística existen más de 500,000 personas que viven en condiciones que hay que seguir trabajando más adelante. Que hace falta ir más allá. Vamos por la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Un lugar trascendente entre sus principales atribuciones y funciones está el de promover, proteger y garantizar el reconocimiento, respeto e implementación de los derechos. Que no se nos olvide, derechos. Solo de esa manera vamos a resolver el tema ancestral de la pobreza. Se amplían las atribuciones del instituto encaminadas a fortalecer las economías locales, impulsando actividades productivas y ya no asistenciales. Se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por los verdaderos pueblos indígenas. Se da participación al instituto en la formulación del proyecto de presupuesto destinado a los pueblos indígenas. En la discusión en lo general de este dictamen se habló de los objetivos que este instituto tendrá, entre ellos que sea más eficaz, así como la resolución de las situaciones que se presentan en las comunidades indígenas y afromexicanas. Legisladoras y legisladores hablaron a favor del dictamen. Busca garantizar plenamente los derechos de los pueblos, institucionalizando una autoridad especializada que tendrá a su cargo todos los asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicanos, desde la perspectiva de transparencia, integralidad, transversalidad e interculturalidad. Es necesario un replanteamiento normativo e institucional que haga posible una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, en donde se aborde al alcance del poder comunal, comunitario de los pueblos indígenas y afrodescendientes para el ejercicio de su autogobierno, así como el reconocimiento pleno de su personalidad jurídica y como sujetos de derecho público. En verdad, compañeras senadoras y compañeros senadores, el consultar a nuestros pueblos indígenas implica que su opinión sea tomada en cuenta,
no dejemos pasar esta tan importante oportunidad para incorporar el carácter de vinculante a los resultados de las consultas en la presente iniciativa. Esta minuta con proyecto de decreto pide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas quedó avalada en lo general con 110 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Luego de lo general viene la discusión en lo particular. En el apartado de reservas, el senador Damián Cepeda presentó propuesta de modificación al artículo 12 para especificar y delimitar la participación de las y los legisladores respecto a las juntas de gobierno en el instituto, propuesta que avaló el Pleno. ¿Qué proponemos? No quitar al legislativo en su participación, simplemente quitar la fracción que los hace integrantes y poner un párrafo que diga que son invitados permanentes, para que puedan estar que puedan opinar, pero no cometer el error de mezclar dos poderes en una sola institución. No tiene fundamento legal, constitucional, es un error, en fin, ojalá y podamos todos apoyar esta reserva. Bueno, respecto a los requisitos para ser titular del instituto, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó reserva al artículo 16, misma que también fue avalada por el Pleno. Y dice que para ser director o directora se deberá pertenecer a un pueblo indígena y no se menciona a afromexicano. Entonces, la ley viene refiriéndose pueblo indígena y afromexicano, y exactamente cuando llegas a los requisitos para ser director o directora ya no se menciona esta característica. Entonces me parece que sería incongruente que nosotros aprobáramos que todo el cuerpo de la ley así lo refiera y que llegando exactamente a quien puede ocupar este cargo no lo señale como una posibilidad. Ya al final de la discusión, en lo particular, se abrió la votación nominal con las modificaciones que le platicamos. El resultado, 102 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de por el que se expide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Eso es todo en esta semana en el Congreso. A nombre de todo el equipo yo le doy las gracias por su atención. Nos despedimos no sin antes recordarles nuestras diferentes redes sociales. Por Twitter, @NoticiaCongreso, por Facebook y YouTube, Canal del Congreso. También está disponible la aplicación del Canal del Congreso para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre en el Legislativo Federal. Muchas gracias por su atención, cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.